Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Ustedes saben, el viernes pasado abríamos el programa haciendo mención a el día que se celebraba en esa oportunidad. Estamos hablando de el Día del Campo Natural Uruguayo. Así quedó plasmado en una ley que acaba de votarse días atrás. Y de eso va nuestra conexión interior hoy, ¿no, Gustavo? ¿Cómo andás? Gustavo Gariboto, un gusto saludarte como siempre, Gustavo. Romina, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Así es, el Día Nacional del Campo Natural Uruguayo, todo ese gran nombre que termina siendo, como vos referenciabas recién, Romina, aprobado por ley, por lo tanto, con la aprobación de las dos cámaras, en ambos casos por unanimidad de todos los partidos. Y si bien estamos en general saturados de días, ¿no? Digo, cada día es un día yo creo que este día es un día muy, muy importante realmente. Y el hecho de que el Parlamento haya reconocido el Día Nacional del Campo Nacional Uruguayo, que es una iniciativa anhelada por muchísimas personas anónimas en su enorme mayoría, es un buen síntoma de la valorización que hay sobre este bioma y de que de a poco los uruguayos empezamos a entender que aquello que nos parecía hasta como de segunda, que era algo que había que cambiar, que era algo que se lo miraba desde el punto de vista exclusivamente productivo y como algo atrasado, afortunadamente estamos comprendiendo que es exactamente lo opuesto. Y bueno, y eso es un poco de lo que se trató esa ley que se aprobó, que como decía, además es el resultado del trabajo anónimo de públicos y privados, que desde hace unos 10 años se dan cita en algo que se llama la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, que es una organización que involucra al sector público y privado en torno a este tema, y eso fue también la celebración que hubo en la estación Bernardo Rosenburg de la Facultad de Agronomía el viernes pasado, donde, entre otras cosas, se entregaron los reconocimientos con ese nombre raro que vos mencionabas hoy temprano, el Paspalum de oro, a diferentes categorías, unas 8 categorías. Y ese Paspalum, para decirle a la audiencia, es uno de nuestros pastos naturales, una gramínea, de las muchas que tenemos en nuestro campo, bastante emblemática, por no decir muy emblemática, que reconoce además muchas especies dentro de ese género, los Paspalum, y eso es un poco el leitmotiv de esa premiación que hubo. Perfecto, bueno, ahí tenemos pie entonces para recibir a la premiada, a la distinguida, una de las distinguidas, entonces una de esas 8 distinguidas, que es Alicia Rodríguez, ¿verdad? Sí, perdón, Alicia, la voy a presentar, de esta forma. Alicia Rodríguez, para decir, ¿no? De las varias categorías que se entregaron como premios en esta edición, una de las categorías era el premio al productor o productora, en este caso. Y ese premio lo tuvo Alicia Rodríguez, que es nuestra invitada de hoy. Alicia, con Alicia personalmente nos conocemos de hace muchísimos años. Es una productora ganadera. Ahora somos vecinos, ahora acá en Rocha, pero nos conocemos desde hace muchísimos años. Y como productora ganadera, en lo que podríamos denominar el establecimiento promedio del Uruguay, Alicia explota 316 hectáreas, y en esas 316 hectáreas ha trabajado, ha criado a su familia, algo de eso vamos a hablar después, pero sobre todo a partir de ahí es donde ella ha enseñado de la mejor forma que uno puede enseñar, que es con la acción, con hacer y con visión de actividad colectiva, porque también tiene una participación muy importante en diferentes, ha tenido a lo largo del tiempo, siempre, eso como máxima, el participar de organizaciones desde las cuales llevar las ideas adelante. Así que nada, eso era simplemente la muy breve presentación para que la audiencia sepa con quién estamos hablando, una productora ganadera de a pie, por decirlo de una forma que quede claro de lo que estamos hablando. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás?
¿Ahí nos escuchás? Buenas, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones por la distinción. Pero se escucha bien, sí. Estaba repasando, Gustavo, acá el proyecto de ley, lo que es la exposición de motivos, ¿no? Nosotros hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Del campo natural como tal, pero vale la pena destacar lo que se señala allí, ¿no? Dice, la historia, el presente y el futuro de la ganadería del Uruguay están indisolublemente ligados a la actividad pastoril sobre campo natural. No solo constituye la base forrajera de la producción ganadera con notable resistencia a eventos climáticos extremos y a invasiones biológicas, sino que también el campo natural provee importantes beneficios a toda la sociedad. Cabe señalar, entre otros, el control de la erosión del suelo, la provisión de agua limpia, el secuestro de carbono y la diversidad de flora y fauna. Estos beneficios, sumados a la belleza paisajística y la identidad cultural, ponen de relevancia la enorme ventaja comparativa con la que ha sido dotada esta región y nuestro país en particular. Ahora, con este concepto más genérico, nosotros lo que queremos es bajarlo a tierra, como se dice habitualmente, y nunca mejor dicho, en lo que es la historia de Alicia, ¿verdad? Sí, como dijo Gustavo, tengo 316 hectáreas en dos padrones diferentes de 9 kilómetros a 9 kilómetros uno del otro. Y mi objetivo principal desde hace muchísimo tiempo es justamente poder producir en un campo natural. Fue durante algún tiempo bastante degradado porque así hubo años en que se nos decía que plantando monocultivos o praderas o algo así podíamos producir más y bueno, puedo dar fe de que cambiando el sistema de pastoreo y cambiando y teniendo eh, tratando de otra manera el suelo, pudiendo regenerarlo, pudiendo cuidar todas esas gramíneas que tenemos, dentro de ellas el paspalum, podemos producir igual que si fuera con praderas. He cambiado bastante la forma de ver del concepto ambientalmente, me parece que es más importante y además este, mm, quiero dejar para las próximas generaciones que ya se nos vienen encima, entre hijos que rondan los 30 años a los nietos que ya tengo, y que todos siguen más o menos de alguna manera vinculados al campo, bueno, que les quede algo, una tierra sustentable. Alicia, quería preguntarte, tengo entendido hace más de 8 años, ¿no? Sí. De alguna forma cambiaste esa forma de producción, apostaste al campo natural. Contanos cómo fue, así como en esa experiencia particular, cómo fue ese cambio y qué te significó a vos. Bueno, al principio fue como un miedo bastante grande por ser mujer, por estar sola, por tener en ese momento dos hijas que estaban en Montevideo estudiando. Fue un, Ahí estamos con algún problemita de conexión. A ver. Cambio primero interno para mí, el darme cuenta. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. A ver, ahí creo que retomamos. El darme cuenta de que podía dar ese paso, de que habían otras personas que estaban en situación de campo degradado, y habían podido seguir adelante. Y otra cosa es que el campo, que el pasto natural, solo con el aire, el agua, el sol, nos da toda esa biodiversidad que da el suelo, ¿no? Entonces ya no iba a prescindir de los insumos y así poder tener un poco más de aire para poder sustentar a la familia, ¿no? Y ahí si me dejas, Alicia, para ilustrar a la audiencia, que ponerse en el lugar, yo lo dije creo que al pasar,
el único ingreso que tiene Alicia es este establecimiento de 316 hectáreas de campo natural, originariamente un campo natural muy degradado, que además, como mencionaba Alicia, lo tiene separado en 2 fracciones a 9 kilómetros cada una, y ella, desde ese lugar, hagan la composición del lugar, de animarse a dar el paso, de decir, bueno, todo lo que durante muchísimos años era el deber ser, de cómo había que manejar, de cómo había que trabajar el campo, bueno, cambiémoslo, pero cambiémoslo porque estoy viendo que eso va a un callejón sin salida, y bueno, más vale dar el cambio ahora que después. Pero con ese desafío que ella mencionaba, de esas 2 hijas estudiando en Montevideo, hoy una de ellas ya recibida de veterinaria, bueno, son decisiones muy difíciles cuando vos de lo único que tenés como ingreso es ese establecimiento, pero por otro lado también creo que está bueno, Alicia, mencionar, y me gustaría que de pronto comentes algo sobre eso, que pese a algunas ideas que pueda haber en contrario, se puede vivir y se pueden vivir muy bien de una superficie en términos relativos pequeña para lo que es la ganadería, y que muchas veces se dice que esa superficie es inviable y que este tipo de productores son inviables. Entonces, ahí creo que la perdimos, Alicia, no sé, pero me ¿Nos gustaría escuchás, también Alicia? sobre Ahí sí, perfecto. sobre esa posición, Alicia, es decir, qué fue lo que hizo que te animaras a dar ese salto, que en algún punto es un salto vacío, medio como sin red? Bueno, sin red me quedé hace un ratito. Este, eh, ¿Pero llegaste a escuchar la pregunta de Gustavo? eh, sí, ¿cómo fue que me animé a dar ese salto? Eh, Bueno, un poco lo decía que es a través de ver, de estar en organizaciones y de poder conectarme con otros productores pares míos, y ahí evaluar realmente de que si otros podían, yo lo podía hacer. Es así. Creo que todos tenemos la capacidad de abrir las cabezas y de ver que hay cosas diferentes y adaptar el sistema a lo que en ese momento necesitaba. Como decías al principio, Gustavo, actualmente sí, literalmente soy de a pie porque hago el pastoreo de a pie, de a pie. Esas 300 hectáreas las manejo a pie. Ahí tenemos algún video después de Alicia allí haciendo propiamente la tarea. Después Felipe Penades ahora lo comparte con nosotros. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Alicia, nos quedaba preguntarte, a ver, decía Gustavo también, planteaba desde el punto de vista económico, a veces no es fácil, ¿no? Dar el salto. ¿A vos cómo te fue desde ese punto de vista? ¿Qué te cambió en cuanto a la ecuación económica a lo largo de estos 8 años cuando hiciste como tal ese cambio, ¿no? Bueno, yo seguí produciendo como lo venía haciendo. En realidad, no me cambió para mal, sino para bien.
porque las chiquilinas terminaron una de ellas terminó de estudiar, ahora es actualmente veterinaria. La otra está trabajando, pero bueno, logré comprarme mi camioneta, logré alambrar todo el campo, hay cosas tangibles así que las he logrado con la producción, pero además yo lo que quiero destacar es otros valores que no se ven como valores en sí, que es la regeneración del suelo, de la tierra, de los animales, de ese interactuar que tengo, que se llamaría bienestar animal, pero es como una relación muy intensa que uno tiene con los propios animales. Yo no arreo, pastoreo, voy delante. Hay todo ahí sí, ahí te estamos viendo en acción en el video. Bueno, y todo lo que genera en el suelo mismo, toda esa regeneración de biodiversidad y de actividad que hay para que nazcan los pastos que necesitan las vacas comer. Y ahí eso se traduce en kilos de carne y evidentemente se va a traducir en dólares cuando se vendan, ya sea los terneros o las vacas. Entonces, yo lo que quiero destacar es que hay otros valores que no le estamos dando, que la sociedad o que todo el entorno no le da, que son valores ambientales que son mucho más, humanamente te llegan más. La tranquilidad de poder estar sin sobresaltos, porque el campo natural es el primero que viene a todos los eventos climáticos, sea el fuego, que me sucedió, 110 hectáreas quemadas, a las sequías grandes, que hace 3 años en Rocha, 3 o 4, llaman creo que la cuarta, y bueno, y seguimos bien. Gustavo. Sí, y que ayer no llovió poco, y que valga la pena decir, ayer no llovieron 5 o 6 milímetros nomás, pero por suerte en otras del país llovió mucho, y también entre paréntesis recordar que si miramos las isolletas, es decir, las líneas de pluviometría, en este rincón del país es el lugar en el que menos llueve, ¿no? Y tenemos una diferencia de casi 400, 500 milímetros con la zona de mayor pluviosidad del país en términos promedio, una larga serie de años, del 60 hasta hoy. A ver, un poco, Alicia, para contar en esto otro que tú mencionabas, que me parece tremendamente importante. Tú mencionabas que esto te trajo sí, que tú seguiste produciendo. Con decir que seguiste produciendo es que seguiste con productividades muy buenas, pero que incorporaste otras cuestiones, si te entendí bien, otras cuestiones que tú valorás, pero que no tienen un valor económico directo, pero que para ti son muy importantes y diferenciales. Eso es lo que entendí cuando tú mencionás esas cuestiones del ambiente. Entonces te pregunto, tú mencionabas recién la importancia del suelo y de la biodiversidad, ¿y eso cómo lo ves? ¿O cómo le explicás a la audiencia por qué eso cambió? ¿Qué cosas viste diferentes en ese campo que hacen que vos digas, estoy tranquila conmigo mismo y estoy disfrutando de esa armonía entre la producción y la conservación o regeneración? Primero porque, bueno, se te hace más fácil el producir, yo he mantenido las tasas de preñez, pero a lo que voy es que se hace más fácil el estar como del pastoreo en sí. Y en cuanto a la diversidad, por ejemplo, yo estoy muy cerca de la laguna de Rocha y a mi campo van muchas aves, desde las que están en la laguna, u otras que como el tordo amarillo que viene desde otros países y todos los años los veo en mi campo. Y eso me da como felicidad. Yo vivo sacándole fotos, es una paz espiritual, y que sé que estoy contribuyendo al medio ambiente, tanto en el suelo como en el ambiente, en el aire. ¿Y esas aves antes no iban? Por ejemplo, ese tordo amarillo no iba antes. Nunca lo había visto, lo había visto
Blanca tampoco, La Grande tampoco. Después que se empezó a trabajar con más altura de pasto, generando incluso un espacio donde no se toca porque es bañado y sé que ahí pueden venir a nidificar las aves. Se ha visto mucho más, sí, sí, sí. Hubo una época que no había ni liebres, bueno, ni mulitas, ni nada de eso, y de a poco se han ido viendo de nuevo, ¿no? Entonces, creo que la diversidad, la naturaleza en sí como que está devolviendo algo de lo que estoy haciendo. Mm. Qué lindo concepto ese, Alicia. Gustavo, ibas a decir algo, si querés, para ir redondeando ya. Sí, yo quisiera decir, porque un poco lo que tratamos de hacer en esta nota y que lo pensamos es eso, ¿no? De aquella cosa como teórica, conceptual, de hablar de los servicios ecosistémicos, del aporte a toda la sociedad que hace la preservación del campo natural, bajarlo en un testimonio de una persona de campo y que vive en el campo y que además tiene ese aditivo de ser una mujer sola que crió a sus 3 hijos y que con 316 hectáreas de campo natural promedio, sin ingreso extrapredial, crió a sus 3 hijos. Y esos 3 hijos están cada uno en sus actividades, en sus tareas, algunos son profesionales universitarios, pero los 3 vinculados con actividades rurales, actividades agropecuarias, que creo que eso es un poco, en definitiva, el sentido de esa ganadería sobre campo natural. La ganadería es gente, es nuestro productor, es la familia, es la cultura, es la tradición, es el saber y esos cambios de paradigma necesarios para poder explotar esto en el buen sentido del término explotar, que hay, por suerte hay ya algunas escuelas que indican, bueno, dejemos de decir la palabra explotar y pensarlo con visión de mediano y largo plazo para poder efectivamente dejarle a las futuras generaciones algo mejor de lo que encontramos. Necesariamente tenemos que dar ese punto de inflexión y como esto es un día de celebración, no quiero dar una pálida, pero sí quiero mencionar algo para que la audiencia reflexione. Nosotros hace muy pocos años, a principios de este siglo, de este milenio, teníamos casi un 80%, más de un 80% de campo natural. Hoy tenemos apenas el 51% que va quedando de campo natural y mucho de ese campo natural que entra en esa cuenta es además campo natural degradado, como el que encontró Alicia. Estamos muy cerca de un punto de no retorno y es un punto de no retorno no para los productores, no para las Alicias, es un punto de no retorno para nuestro país, para la naturaleza, para la biodiversidad, para nuestra economía. Y eso tiene nombre y apellido, eso es cambio en el uso del suelo. Es un cambio en el uso del suelo por una promesa de dinero hoy hipotecando la sostenibilidad de nuestro sistema. Así de grave, así de fuerte lo digo, es una generalización, pero lo quiero dejar eso como mensaje de una preocupación. Siempre se dice, el presidente de la Mesa de Ganadería sobre el Campo Natural, se lo he escuchado decir decenas de veces desde hace años, el campo natural no tiene sponsor. Y como no tiene sponsor, ha estado olvidado muchísimas veces. Afortunadamente estos cambios yo creo que son indicios de cambio de época, pero esos cambios de época implican luchar con cosas bastante importantes y creo que estos testimonios que demuestran que en esa superficie se puede vivir con dignidad, produciendo, manteniendo cultura, ocupando el territorio, aportando a la economía del país, son de esas cosas que a uno por lo menos, y yo sé que, bueno, Alicia es un excelente ejemplo y no es el único, son de las que entusiasman y de las que marcan el camino, a seguir. Hay algunos mensajes también que llegan, por ejemplo Nacho, que felicita a Alicia como productora y dice, un hermoso ejemplo de que se puede. Alicia Rodríguez, ganadora del Paspalum de Oro en la categoría productora rural, que entregó el viernes la mesa de ganadería sobre campo natural. Alicia, gracias por tu testimonio y bueno, seguimos en contacto para seguir aprendiendo. En cualquier momento retomamos la charla. Alicia, te mando un abrazo. Gracias, Gustavo, como siempre. Igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.